Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad hablaremos sobre el presente trabajo, que consiste en proponer, analizar y tomar una decisión frente a una región donde se plantea el problema, donde se plantean problemas éticos y en el ejercicio de la profesión y los negocios. El problema ético en los negocios que hemos elegido en esta oportunidad es de la empresa constructora Odebrecht, que dio sobornos de 4,8 millones de dólares al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando era ministro de Economía en el gobierno entre los años 2001 hasta el 2006, y el dinero que se le dieron se depositó en las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin American Enterprise. Antes que vimos en los diarios de la República, Gestión y el reporte de la BBC Mundo, descubrimos que le dieron sobornos para favorecer a la empresa constructora Odebrecht en las obras públicas, como el proyecto de irrigación Los Olmos y el tramo 1 de la carretera interoceánica sur, conocida como IRSA Sur. Vemos que se realizó porque la empresa obtuvo favoritismo en la contratación de las obras públicas y no fue contratada por un concurso público como se suele hacer para poder ganar esta licitación, que no se hizo de manera democrática y fue poco transparente. Ahora, ¿quiénes son los actores que podríamos determinar dentro de este análisis? Son el Estado peruano perjudicado por estas acciones, la constructora brasileña Odebrecht, quien fue la que sobornó y sobre todo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fue el que recibió todos los sobornos de la empresa. A continuación, mi compañero continuará con la exposición explicando la tercera pregunta. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar en la tercera pregunta, que trata de, a partir de lo visto en clases, ¿consideran que la actuación de la empresa es ético? ¿Por qué? Bueno, nosotros consideramos que no fue ético por estos tres argumentos. Primero, vemos que la empresa no respetó la ética de la justicia, que trata de los valores y derechos que deben ser respetados por todos los ciudadanos de una sociedad, incluyendo a las empresas. No respetaron los valores de la justicia e igualdad de oportunidad, ya que tuvieron favoritismo en todas las construcciones públicas que hicieron en el país, como el proyecto de irrigación de Olmos y el tramo 1 de la carretera interoceánica sur, conocida como IRSA Sur. Segundo, vemos que la empresa no tuvo ética profesional, porque no se guiaron en los valores propios de la empresa, como la honestidad, dignidad, etc., para tomar las decisiones, sino que se dejaron llevar por sus propios valores y al final decidieron realizar actos ilícitos, que fueron sobornar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski para que favorezca a la empresa Odebrecht en las obras públicas en vez de postular para el puesto de trabajo. Tercero, vemos que el favoritismo que obtuvo la empresa para las obras públicas y las ganancias que obtuvo por eso solo favorecieron a la empresa y a nadie más. Es decir, que los actos delictivos eran con el propósito de solo beneficiar a la empresa y no al país o a sus propios trabajadores. Entonces no siguieron la ética de la teología porque solo pensaron en ellos. Por estas razones decimos que la empresa no actuó éticamente. Voy a darle paso a mi compañero Joan para que siga con la pregunta número 4. ¿Cómo afecta el problema a la compañía? Las faltas de la empresa, que fueron por actos ilícitos, no trajo solamente eso, sino trajo conflictos, sino también que tomaron y por ello se tomaron medidas sancionatorias contra ellos, como es el hecho que se le inhabilitaron para contratos con el Estado hasta el año 2020. Tuvo que hacer la venta de la hidroeléctrica como compensación al gobierno peruano por la deuda, además de una deuda de 159 millones de euros, de dólares, que se 15 cuotas. Y al usar la hidroeléctrica como parte de pago también, porque con ello iban a poder fundamentar un poco lo que era el costo que les había salido esta sanción. Las pérdidas también, más allá de ser económicas, tuvieron también impacto en la ética y la reputación de la empresa, que quedó manchada en diversos países de América del Norte. Un ejemplo de ello viene a ser Colombia, en el cual las multas ascendieron a lo que son 289 millones de pesos. Y la andalucía
del Estado. Al tener una cartera menor, la reputación y los ingresos de la empresa disminuyeron y con ello sus esperanzas también de poder postular a diversas contrataciones mundiales debido a la corrupción que ha sufrido anteriormente y la reputación y antecedentes que con ello conlleva. A continuación, mi compañera explicará la pregunta número 5. Continuando con la explicación, la pregunta 5 es, ¿qué medidas tomarían para solucionar y evitar problemas de este tipo? El prevenir el lavado de activos es una tarea muy grande que afronta nuestro país. Por ello, daremos algunas propuestas de solución para evitar este tipo de problemas. Como primer punto tenemos un manejo transparente, íntegro y consistente de la información de las empresas vinculadas con el Estado, pues es necesario asegurar que las operaciones se registren de manera cierta y esto se puede lograr a través de un soporte contable adecuado, donde se manifiesten a qué cuentas van a ser transferidas y el periodo. Todo esto con la finalidad de tener un mayor control de los activos y si hay alguna irregularidad, detectar de manera eficaz. Como segundo punto, los funcionarios públicos deben tener la opción de denunciar cuando se presente un caso de lavado que pongan en riesgo tanto a la empresa y que perjudiquen al Estado. Y no esperar que un presidente o un funcionario público termine su puesto que de esta manera se evitará la corrupción al saber los riesgos que puedan percudir este tipo de lavado de activos y tengan códigos. Y como tercer punto tenemos las entidades financieras quienes fueron partícipes en el momento de las transacciones para favorecer a la empresa. Deben manejar controles mucho más rigurosos a través de sistemas de información, donde puedan verificar los movimientos inusuales de sus clientes y identifiquen un comportamiento inusual o anormal, ¿no? Un caso similar podemos mostrar que es el país donde se anunció que había impuesto una multa en contra de 2 filiales mexicanas por un monto alrededor de 1,000 millones de pesos que equivalen a 55 millones de dólares. Y les habían inhabilitado por 2 años y 6 meses para que ninguna dependencia y entidad de la administración pública realizar contratos con estas filiales, ¿no? Aquí también se vio que las autoridades mexicanas anunciaron un castigo para los 2 representantes legales de la constructora. Fue una multa de 1 millón con 262,000 pesos, que equivalen a unos 70,000 dólares a cada uno. Una habilitación de 2 años y 3 meses. Muchas gracias.